Continúa la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 7, parte 1 de 7, titulado Canten Hare Krishna y peleen. Bombay, 9 de enero de 1977. Srila Prabhupada comenzó su caminata matutina antes del amanecer. Él y los devotos conocían bien el camino que atravesaba Hare Krishna Land y desembocaba en la ruta. Una vez fuera de la propiedad, giraron a la izquierda, luego a la derecha y empezaron a caminar por la acera que llevaba a la playa. El cielo comenzó a iluminarse. Al principio no podían distinguir ni la tierra, ni el mar, ni el cielo, pero poco a poco los suaves matices de color revelaron el horizonte y lograron ver las vastas planicies del mar Arábigo, que se extendía para encontrarse con el aún más grande mar del cielo, donde titilaban las últimas estrellas. Mientras caminaban por la ancha playa, Prabhupada y su reducido grupo tenían a su izquierda una línea de palmeras y a la derecha el tumultuoso oleaje. Llevaba puesto un chadar de lana alrededor de los hombros, una kurta de seda color azafrán, un dhoti y zapatos de lona de color durazno. Tenía un bastón sobre el cual apenas se apoyaba. Con cada enérgico paso señalaba con el bastón hacia adelante, lo hundía en la arena y volvía a levantarlo marcando el paso con ritmo. Caminaba muy derecho y llevaba en alto la cabeza. Había una larga fila de bombaitíes, muchos de ellos eran residentes ricos de Juhu y llevaban a cabo su matutina caminata. Por su parte, contados walas de cocos habían dispuesto sus carros y habían cortado la parte superior de unos bien elegidos en espera de los primeros clientes. A Srila Prabhupada le gustaba caminar a esa hora de la mañana y, si el clima lo permitía, lo hacía sin importar en qué parte del mundo se encontrara. No obstante, la playa de Juhu era uno de sus lugares favoritos de caminata. En algún punto del camino se encontraron con el Dr. Patel, que vestía camisa y pantalones blancos, y con varios de sus amigos. La mayoría de ellos eran médicos y abogados. Srila Prabhupada había estado silencioso, pero en ese momento comenzó a hablar. «Qué bello es todo», comentó mientras señalaba la playa que se extendía delante de él. «Vean el cielo cuán limpio y bello está gracias a Krishna. Purnam idam». Con su bastón señaló las altas y elegantes palmeras. El árbol se llama Vriksha, el Vriksha Yoni, o nacer como árbol, se condena. Sin embargo, por disposición de Krishna, los Vrikshas tienen un porte tan lindo que se les ve hermosos. «Todos son representantes de Krishna», dijo el Dr. Patel. «Eso es perfecto». «Purnam», dijo Srila Prabhupada, citando el Ishopanishad. «Purnam idam, purnam adaha». Así como el sol de la mañana ilumina todo, hablaba en contra de la noción atea de que la compleja creación material no tiene creador. La creación de Dios es perfecta y completa debido a que proviene de Él, que es Purnam, perfecto y completo. Andantarasta paramanu chayantarastam govindamadi purusham tamaham bhajami. Paramanu significa más pequeño que el átomo. 6 paramanus hacen un anu. Esa es la dimensión atómica, la combinación de 6 paramanus. En ese paramanu también se encuentra el Señor. Él lo hizo, dijo el Dr. Patel, y luego entró en él. Eso es lo que dicen los Vedas. Sí, dijo Prabhupada. El Paramatma está allí. La vida humana tiene por objeto entender todo esto y glorificar al Señor. Ellos están desperdiciando su vida imitando a los cerdos. De nuevo,
se quedó silencioso, excepto por la suave pronunciación del mantra Hare Krishna. La playa ya estaba iluminada. Allí muchas personas que habían salido a dar sus caminatas y trotes matutinos saludaban a Srila Prabhupada a su paso. Los saludos eran siempre palabras de respeto, o al menos un buenos días, y Srila Prabhupada solía responder Hare Krishna. De pronto retomó la conversación. Hay una gran conspiración en contra nuestra. ¿De la Iglesia?, sugirió el doctor Patel. No, de la Iglesia, dijo Prabhupada. ¿De la sociedad? Prabhupada pronunció pensativo. Luego agregó, están decididos a detener este movimiento. No dio ningún detalle, y ni el doctor Patel ni los demás pudieron adivinar qué pensamiento ocupaba su mente. Sea lo que fuera, dijo el doctor Patel, ninguna conspiración en contra de la conciencia de Krishna podía tener lugar en la India. Quise fundar este movimiento en la India y les pedí a muchos amigos, dame solo un hijo, pero nadie accedió. Dijeron, Swamiji, ¿cuál será el beneficio si hago de mi hijo un Vaishnava o un Brahmana? No le dan mucha importancia al movimiento. Planean detener este movimiento de muchas maneras. Como un fiel indiófilo, el doctor Patel contestó, los estadounidenses son así, siempre hacen propaganda. Hay cosas buenas y malas en todas partes, respondió Prabhupada. Krishna dice, Manushyanam Sahaj Reshu. De entre miles de personas, difícilmente uno está interesado en perfeccionar su vida. Esto es Kali Yuga. Siguieron caminando y no dijo nada más al respecto. En cambio, habló de la materialista vida del casado, en la cual el placer central es la vida sexual. Más allá de ese abominable placer sexual, dijo, está la satisfacción completa de la vida espiritual. Prabhupada caminó durante media hora y luego dio la vuelta para regresar, deseoso de estar en el templo a las 7, justo a tiempo para saludar a las deidades. Algunos se estaban cansando por el enérgico ritmo de Srila Prabhupada, pero él siguió a paso veloz. Su tez dorada mostraba un rostro triunfante por la autorrealización. Comenzó a hablar de la importancia del satsanga, la compañía de los devotos, a lo cual el doctor Patel acotó. En vez de hacer satsanga, la gente va al Kumbh Mela, y se rió mientras lo decía como si hubiera sido un buen chiste. Pero Prabhupada lo corrigió. No, el Kumbh Mela es satsanga. Si vas al Kumbh Mela para encontrar una persona con conocimiento, tu Kumbh Mela es correcto. De otro modo, Yat tirtha buddhi salile nakarhichit sa eva gokhara. Si alguien piensa que el Kumbh Mela es solo bañarse en el agua, salila, entonces es un gokara, una vaca o un asno. Pero si piensa, hay una reunión de muchas personas santas, voy a aprovechar su conocimiento, entonces esa persona es inteligente. Desde su llegada a Bombay, a Prabhupada le habían preguntado por el inminente Kumbh Mela de Allahabad. El Magha Mela tenía lugar todos los años, pero de acuerdo con los cálculos astrológicos, cada 12 años aparece una ocasión aún más auspiciosa, el Kumbh Mela. Y de cada 12 Kumbh Melas consecutivos, lo que ocurre cada 144 años, ese era sobre todo auspicioso. Ese año, 1977, iba a celebrarse ese Mela. El gobierno, por su parte, predecía una asistencia de 12 millones de personas en la confluencia de los ríos sagrados, cerca de Allahabad. Srila Prabhupada dijo que iría. Entonces, señor, dijo el doctor Patel, ¿irá en tren al Kumbh Mela? Srila Prabhupada contestó que le gustaba el tren, pero el doctor Patel le dijo que no era bueno para la salud y que sería una prueba muy dura. También le advirtió a Prabhupada que en Allahabad haría mucho frío.
Si Prabhupada quisiera irse temprano de Mela, no podría hacerlo debido a la gran multitud. Haré que uno de mis amigos me traiga un poco de agua de Allahabad ese día, dijo riendo el doctor Patel. Me bañaré aquí. Los amigos del doctor Patel también mencionaron las dificultades del clima extremo y la multitud que colmaría Allahabad durante el Mela. Srila Prabhupada, no obstante, no quedó convencido. Conocía bien la ciudad de Allahabad porque había vivido allí con su familia desde 1923 hasta 1936. En 1925, dijo Prabhupada, fui al Mela. Recuerdo que toqué el agua y que estaba tan fría que cortaba el cuerpo. Pero tan pronto uno se sumerge, 1, 2, 3, sale de inmediato y todo está bien. Mencionó el Mela de 1928, cuando llevó a su hijo más pequeño. Yo estaba en medio del gentío, recordó. La multitud era tan grande que tenía miedo de que si se producía una carrera podría perder a mi hijo. Pero por la gracia de Krishna no sucedió nada. ¿Cuál es la razón del Mela?, preguntó el sirviente de Prabhupada, Harisauri. ¿Tiene que ver con las gotas de néctar de Mohini Murti? En realidad es una conferencia religiosa, contestó Prabhupada. Los diferentes grupos se reúnen en ese lugar sagrado y promueven allí su filosofía. La India es un país muy religioso. Los hindúes saben que la vida espiritual es más importante que la vida material. Así es la India. Ahora están distrayendo su atención hacia lo material, pero salvo eso, toda la India está dedicada a la vida espiritual. Unos 5 minutos antes de las 7, Srila Prabhupada salió de la playa y caminó de regreso a Hare Krishna Land. Al acercarse vio las enormes torres de 2 pisos del hotel de ISKCON y las aún más altas y grandes cúpulas del templo. Los edificios, no obstante, estaban sin terminar. Estaba previsto que las cúpulas del templo se revistieran en mármol. Por su parte, todos los edificios necesitaban numerosos toques finales. Prabhupada estaba ansioso por inaugurar el complejo, pero Surabhi Maharaj le dijo que habría demoras. Por lo tanto, aún no había una fecha concreta de inauguración. Las demoras habían sido una rutina desde que Prabhupada había tratado de comprarle el terreno de Juhu al señor N. allá por 1971. Además, los obstáculos habían plagado todos sus intentos de construir en el lugar. Pero en ese momento, el triunfo de instalar las deidades de Radha Rasa Bihari en uno de los templos más fastuosos de la India ya estaba cerca. Radha Rasa Bihari todavía eran adoradas en un refugio temporal erigido por los devotos en 1971. Al acercarse, Prabhupada divisó la magnífica estructura del templo que surgía desde detrás de ese humilde cobertizo. Ella proclamaba que pronto Rasa Bihari se mudaría a su palacio. Krishna bendecía el sincero trabajo de Srila Prabhupada y de sus discípulos en Bombay. Aunque viajaba todo el tiempo para impulsar su movimiento en todos los frentes, con frecuencia regresaba a Bombay. Él, más claramente que sus discípulos, se daba cuenta de cuánto los albañiles demoraban la obra o incluso los engañaban. Esa vez, al igual que la anterior, estaría por un tiempo, daría consejos y se marcharía. Al regresar a la propiedad de ISKCON, se presentó ante las deidades y contempló una vez más la encantadora belleza que en alguna oportunidad le había hecho insinuar que de todas las deidades esas eran las más queridas para él. Su promesa a Radha Rasa Bihari de construirles un hermoso templo pronto sería una realidad tangible. Pero a veces tenía dudas de si viviría para verlo. Tenía ya 81 años y le molestaban ciertas enfermedades persistentes. Por supuesto, las advertencias de muerte no eran nada nuevo para él. Fue atacado varias veces por serias enfermedades desde 1965, el comienzo de su prédica en Occidente. Pero a pesar de sus frecuentes avisos de retirarse, a sus discípulos les parecía difícil imaginar esta situación. Sí,
por todos los medios debía completar la obra tan pronto como fuera posible e inaugurar el templo de Bombay. Y sí, ellos debían asegurarle que podría retirarse en algún momento y terminar su Srimad Bhagavatam. Pero, por supuesto, Krishna le permitiría permanecer con ellos y ver terminados al menos estos dos proyectos. Cada mes, un devoto de la Junta de Gobierno se quedaba con él para servirlo como secretario, recibir entrenamiento directo y tener su compañía. El secretario del mes en enero de 1977 fue Rameshvara Swami. Prabhupada se sintió genuinamente complacido y aliviado cuando temprano, por la mañana, Rameshvar entró a su cuarto, habiendo volado directamente desde Los Ángeles a Bombay. Prabhupada consideraba a Rameshvar como un administrador experto de ISKCON, sobre todo en lo que concernía a imprimir y distribuir literatura consciente de Krishna. Ese era un asunto de fundamental importancia en la prédica de Prabhupada. Rameshvara Swami le preguntó a su maestro espiritual, como humilde sirviente: «Srila Prabhupada, tiene buen aspecto, ¿se siente bien?» Srila Prabhupada se rió. «En este momento me siento bien porque tú estás aquí». Al cabo de unos minutos ya estaban hablando de la prédica y de la administración en ISKCON. Prabhupada le aconsejó a Rameshvar que la mejor política era usar el dinero para imprimir más libros. Tan pronto se acumule el dinero, le advirtió Prabhupada, será gravado con impuestos y esa situación causaría problemas. Lo mejor sería gastarlo de inmediato para imprimir libros. Impriman libros, véndanlos y gasten, expresó Srila Prabhupada. Sigan esta política y distribuyan libros. Esa es nuestra principal prédica. De una manera u otra, debemos llevar nuestros libros de puerta a puerta y distribuirlos. Así nuestra prédica será exitosa. Todos los que lean recibirán algún beneficio, eso es seguro, porque no se dispone de ninguna otra literatura como esta en todo el mundo. Es una nueva revolución para la gente en general. Cuando Srila Prabhupada pidió saber qué pasaba con las actividades de ISKCON en Occidente, Rameshvar le dio detalles de que el movimiento de conciencia de Krishna en Estados Unidos estaba siendo atacado en los tribunales y a través del periodismo, que lo tildaba de psicológicamente peligroso y de ser un culto que lava el cerebro. Prabhupada ya estaba al tanto de estos acontecimientos. De hecho, era la conspiración a la que se había referido en la caminata matinal. En ese momento se encontraba activo un movimiento antisectas. Ese impulso era bastante agresivo y englobaba al movimiento Hare Krishna con otras manifestaciones espirituales novedosas. Srila Prabhupada conocía bien a los desprogramadores que secuestraban devotos y presionaban con intensidad. No se mostró intimidado por esos ataques. Les aseguró a los devotos que Krishna los protegería y que el resultado, en definitiva, estaría a favor de ellos. La batalla más importante, por la cual Srila Prabhupada estuvo preocupado durante varios meses, era un juicio que estaba gestionándose ante los tribunales de Nueva York. En él, el presidente del templo, Adikeshava Swami, había sido acusado de utilizar el control mental para mantener a los devotos en el templo. Los padres de 2 devotos adultos presentaron acusaciones después de que los desprogramadores contratados no hubieran logrado quebrantar la decisión de los 2 devotos de permanecer en la conciencia de Krishna. Imbuido de un espíritu de cruzada antisecta, el asistente de un fiscal general acusaba a este presidente de templo valiéndose de todos los recursos jurídicos y administrativos que tenía a su disposición. Aunque los defensores de las libertades civiles se sentían indignados y les aseguraron a los devotos que la oposición nunca podría ganar, las implicaciones del caso eran de temer. El caso cuestionó el derecho mismo del movimiento Hare Krishna a existir como una religión fidedigna y cuestionó el derecho de los devotos adultos a permanecer en el movimiento en contra de los deseos de sus padres. También se cuestionaba
si los miembros del movimiento Hare Krishna estaban allí por su propia elección o si se los retenía mediante la manipulación psicológica, el lavado de cerebro. Cuando Srila Prabhupada escuchó por primera vez este caso, su respuesta en una carta escrita desde Vrindavan fue como un clarín que llamaba a la batalla contra las fuerzas de la ilusión. En cuanto a si nuestro movimiento es fidedigno, pueden usar los siguientes argumentos. El Bhagavad Gita tiene muchas ediciones. Nuestros libros son más antiguos que la Biblia. En la India hay millones de templos de Krishna. Que los jueces y jurados lean nuestros libros y escuchen la opinión de los eruditos y los profesores. En cuanto al segundo punto, la jurisdicción de los padres sobre sus hijos, aquí hay algunas sugerencias. ¿Les gusta a los padres que sus hijos se involucren en prostitución y drogadicción? ¿Les gusta a los padres que sus hijos se vuelvan hippies? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no detienen esas situaciones? Ahora están sintiendo la presión de este movimiento. Tiempo atrás pensaban, esta gente viene y se va. Pero ahora ven que nos quedamos y que encendimos el fuego. Nuestro movimiento seguirá. No pueden detenernos. Pueden traer una numerosa brigada antiincendios, pero el fuego seguirá. Los libros que lavan el cerebro ya están publicados, ya existen. Incluso si los detienen, internamente seguirán surtiendo sus efectos. Nuestra campaña de primera clase es la distribución de libros. Vayan casa por casa. La verdadera lucha es ahora. Krishna les dará toda la protección. Canten Hare Krishna y peleen. Sentado con Srila Prabhupada en Bombay, Rameshvara Swami le informó que un comité nacional de profesores y teólogos había salido en defensa de la conciencia de Krishna en el caso de Nueva York y que muchos abogados y psicólogos eran afines a la conciencia de Krishna. Es mucha misericordia de Krishna, dijo Srila Prabhupada. Él quería que todas estas cosas sucedieran. Krishna se volvió importante cuando mató a tantos demonios y no solo cuando estaba recostado en el regazo de Madre Yashoda. Cuando estaba en su regazo comenzó a matar. Por eso Krishna estableció que era la suprema personalidad de Dios. Entonces ni siquiera Krishna estuvo exento, así que ¿qué decir de nosotros? Prahlad Maharaj no estuvo exento. Tan pronto hablas de Dios, hay oposición. Jesucristo fue crucificado. Son tan amables que no me sacrificaron a mí ni a mis devotos, pero deben esperar que sucedan esas cosas. A Nityananda Prabhu le lastimaron la frente. Haridas Thakur fue golpeado en 22 mercados. Esta tarea es así. Están logrando que todos los estadounidenses se pregunten qué es Hare Krishna, dijo Rameshwar. Eso es favorable, dijo Srila Prabhupada. Están cantando Hare Krishna. Todavía tenemos que trabajar mucho para derrotarlos, agregó Rameshwar. Oh, sí, respondió Prabhupada. Eso es necesario. No duerman. Krishna nunca le dijo a Arjuna, yo soy tu amigo, soy Dios, duerme, yo lo haré todo. No, deben pelear. Eso es necesario. Krishna dijo, pelea y recuérdame. Entonces yo haré todo. Esta es una oportunidad para recordar siempre a Krishna. Prabhupada explicó que el golpe más fuerte para los materialistas fue que el movimiento de conciencia de Krishna se opusiera de manera categórica a la vida sexual ilícita, al consumo de carne y a la embriaguez. Para esos materialistas, que una persona deje esas cosas es tan asombroso que no pueden aceptar que ello ocurra debido a una experiencia espiritual genuina. Al referirse a un caso anterior, dijo, en Alemania afirmaron que el anciano está sentado en Los Ángeles y envía a todos estos muchachos a recaudar dinero para él. Piensan que tengo algún poder de control mental y que tengo ocupada a esta gente. Piensan que los devotos obtienen dinero y que yo lo estoy disfrutando. Recordó que a comienzos de 1969, cuando el Templo de Los Ángeles compró algunos autos y la cantidad de devotos comenzó a aumentar, los vecinos se pusieron envidiosos.
Prabhupada dijo que también los había invitado para que fueran a vivir a una comunidad consciente de Krishna, pero la respuesta de estos vecinos había sido siempre negativa. Dijo que cuanto más ruido generara la oposición, más famosa se volvería la conciencia de Krishna. También razonó que la gente reaccionaba a su poderosa prédica. Condeno a todos, dijo, por ser perros y cerdos. De las Naciones Unidas digo que son una jauría de perros que ladran. Es un hecho. Y en Chicago dije, mujeres no pueden ser libres. Y así me convertí en objeto de enormes críticas. Concluyó su reunión con Rameshvara diciendo que los devotos debían estar alerta y defender con inteligencia el movimiento de conciencia de Krishna, pero también debían entender que estaba operando un principio superior. Esta oposición indicaba que ISKCON era un movimiento genuino. Incluso Krishna mismo había sido a veces el centro de actividades calamitosas, por ejemplo, cuando luchó con Kaliya y otros enemigos, o cuando siendo niño cayó al río Yamuna. Eso es lo maravilloso de Vrindavan. Cuando Krishna entró al Yamuna para combatir contra Kaliya, esa no fue una buena noticia para Madre Yashoda, ni para Nanda, ni para los amigos y la familia, para nada. Perdieron la vida, pero Krishna seguía en el centro. Eso es Vrindavan. Krishna es el centro de todo. Nuestra situación es así. Ellos hacen propaganda en contra de Krishna. Esa es su oposición. Pero yo estoy feliz de que Krishna esté en el centro. Eso es todo. Eso es lo grandioso de este movimiento. Aunque estemos pasando por dificultades, aún así Krishna sigue siendo el centro. Srila Prabhupada quería viajar con un grupo de sus discípulos en tren hasta Allahabad. Pero cuando un devoto fue a comprar los billetes, vio que hacía tiempo que todos los asientos habían sido vendidos. No había ninguna posibilidad de hacer reservas para Allahabad tan cerca del Kumbh Mela. Sin embargo, uno de los amigos bombaitíes de Srila Prabhupada, un tal señor Gupta, ocupaba un cargo importante en el ferrocarril central de India. A pedido de Prabhupada, dispuso de un vagón especial y privado en un tren hacia Allahabad exclusivamente para él y sus discípulos. Temprano, la mañana del 11 de enero, Srila Prabhupada abordó el tren para un viaje de más de 24 horas desde Bombay hasta Allahabad. Viajó en un compartimiento de primera clase acompañado de Rameshvara Swami, Jagadish y Harishauri, y aún mientras el tren salía de la estación, seguía predicando. Rameshvar mencionó que poco tiempo atrás había estado en un programa de radio en California. Allí, un ministro luterano había dicho que Krishna era un símbolo sexual porque había tenido muchas esposas y gopis. Incluso aceptando que Krishna estuviera interesado en el sexo, dijo Prabhupada, si el sexo es algo malo, ¿por qué ellos están interesados? Dijo que el sexo no es para Dios, contestó Rameshvar. Srila Prabhupada estaba sentado en un lado del compartimiento, los devotos frente a él. El ruidoso traqueteo del tren sobre las vías hacía que a veces la conversación fuera difícil. Si el sexo no está en Dios, dijo Srila Prabhupada, ¿de dónde vino? Dios lo creó todo. ¿Acaso Dios no creó el sexo? Explicó que el sexo existe tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. El disfrute del sexo material es una versión desvirtuada del sexo original y puro que existe en el Supremo. Por lo tanto, el disfrute sexual de Krishna no es para nada como el sexo material, sino todo lo opuesto. De hecho, esta realidad es lo opuesto de su reflejo. Ustedes no saben cómo enfrentar a los opositores, dijo Prabhupada. Estaba en una modalidad animada, argumentativa, entusiasmado por mostrarles a sus discípulos cómo derrotar a la oposición. Algunas veces había descrito a su propio maestro espiritual como Sinha, león, Guru, y en ese momento lo vieron con un espíritu similar de lucha. Cuanta más oposición haya, más tenemos que defendernos.
Srila Prabhupada, preguntó Rameshwar, ¿tenemos que hacernos a la idea de que algún día el movimiento de conciencia de Krishna dirigirá las ciudades y los países del mundo? Oh, sí, contestó. Rameshwar preguntó cómo podrían los devotos concretar un proyecto tan ambicioso. La administración se simplificará, explicó Prabhupada, porque los ciudadanos vivirán de manera pura y natural. Así, los pesados aspectos pecaminosos de todo gobierno ateo se volverán innecesarios y se resolverán muchos problemas complejos. Dio el ejemplo de las comunidades agrarias autosuficientes, donde la gente se gana la vida en el lugar en el que vive. Pero solo mediante la educación y experimentando el gusto superior del placer consciente de Krishna, dijo, las masas podrán quedar satisfechas con una vida sencilla. Rameshwar preguntó si Estados Unidos se volvería consciente de Krishna por una minoría de devotos que se hiciera poderosa en el gobierno, mientras que las masas permanecieran como karmis. No, contestó Prabhupada, pueden presentar la conciencia de Krishna de tal manera que se vuelvan devotos. Supongan que introducimos en las grandes fábricas la distribución de prasadam y el canto. De inmediato se volverán devotos. Sus corazones se limpiarán, cheto, darpana, marjanam. ¿Pero será como en Rusia? Siguió Rameshwar, donde solo un grupo de personas ejerce el control. No, no es así. La calidad de la gente cambiará. Eso significa que cuando toda la gente se vuelva consciente de Krishna, sugirió Rameshwar, ¿habrá un gobierno consciente de Krishna? No, lo corrigió. Pueden tener el gobierno aún siendo minoría, pero la masa de gente, debido a esa cualidad, tiene que ver el ejemplo. En cierto sentido, considerar cómo administrarían los devotos el mundo entero no era una preocupación inmediata, puesto que su influencia política era, en ese momento, insignificante. Pero al responder esas preguntas, Prabhupada establecía metas futuras y tácticas para el movimiento de conciencia de Krishna. Rameshwara Swami, como administrador práctico y visionario, quería saber con exactitud cómo veía Srila Prabhupada el mundo consciente de Krishna del futuro. Srila Prabhupada tenía las respuestas, pero decía que la administración social o política no debía actuar mediante formalidades, sino a través de la conciencia pura de Krishna, cambiando los corazones de la gente mediante el canto, la escucha, el estudio de las escrituras y luego la organización de las cosas a la luz de los principios básicos de la conciencia de Krishna. Conforme el tren salía de las populosas áreas de Bombay y se adentraba en el campo, Srila Prabhupada miraba por la ventana, apreciando el paisaje. Llegamos al campo abierto, dijo. Es hermoso, pero cuando pasamos por las áreas congestionadas se las ve infernales. Este es un espacio abierto y muy bello. Entrar en una ciudad es muy imponente para la conciencia, dijo Harishauri. Sí, al principio es solo basura, papeles tirados aquí y allí, gente que vive en condiciones infernales. Pero mira aquí, qué lugar abierto y agradable. Así que organiza estos proyectos de granjas. Cuando Rameshwara dijo que fundar una comunidad rural requería de mucho esfuerzo y capital, Prabhupada respondió que los devotos debían dar el ejemplo y que los demás seguirían de inmediato ese exitoso patrón. Rameshwara mencionó que en Estados Unidos, aunque los presidentes de templo de ISKCON estaban ansiosos por conseguir que se les uniera tanta gente como fuera posible, se encontraron con que la mayoría era incapaz de llegar al estándar necesario. Entonces que haya granjas, dijo Prabhupada. Hay que alentarlos a probar un poco de la conciencia de Krishna en su propio hogar, sugirió Rameshwar. Que hagan de su casa un templo. Prabhupada lo desaprobó. No, que vayan a la granja, a Nueva Vrindavan. Si la gente no está acostumbrada a la austeridad, que vengan a la granja con su esposa y sus hijos, que vivan cómodamente en su propia casa. En las granjas encontrarán mucho empleo, más y más
La gente quedará desempleada y se verá obligada a refugiarse en las comunidades agrícolas conscientes de Krishna. Podemos esperar, dijo Harishauri, que las condiciones materiales vayan a empeorar mucho más que ahora. Puede ser o no, no nos importa. Establezcamos una sociedad ideal. Aunque Prabhupada había salido de Bombay sin desayunar, siguió hablando durante 4 horas y luego le pidió a Harishauri que sirviera el almuerzo. Los otros devotos salieron del compartimiento. Harishauri llevaba todas las pertenencias de Prabhupada en 2 pequeños bolsos, uno con 3 cambios de ropa, el otro con su plato, fuente, cuchara, tiffin, tilak y espejo. Con solo esos 2 bolsos, Prabhupada viajaba por todo el mundo. Aunque era el líder de un movimiento internacional que manejaba buenas cantidades de dinero, no guardaba nada para sí y viajaba ligero de equipaje. Cualquier donación que consiguiera, cualquier ganancia de la venta de libros, cualquier propiedad que comprara, todo estaba a nombre de ISKCON. Y aún así, cuando llegaba el momento de comer en medio de ese tren polvoriento, su sirviente servía un elegante festín vegetariano en un cuenco y una fuente de plata. Aunque Prabhupada no se guardaba nada para sí, por disposición de Krishna no carecía de nada. Srila Prabhupada se sentó con las piernas cruzadas en el asiento del tren y señaló lo que quería del portaviandas de acero inoxidable. Había sabjis, puris, frutas y dulces. Después de elegir lo que quería comer, insistió en que Harishauri también tomara prasadam. Cuando terminaron, Harishauri distribuyó los remanentes de la comida de Prabhupada a los otros devotos y Prabhupada se acostó para descansar. Por la tarde, más devotos se reunieron en el pequeño compartimiento de Prabhupada y él continuó predicando. Sobre todo respondió las preguntas de Rameshvara Swami. En cuanto al lavado de cerebro, dijo Rameshvar, ellos dicen que nuestro estilo de vida capta al devoto y lo aísla del mundo. Sí, dijo Prabhupada, detestamos mezclarnos con ustedes. Ningún caballero trata de mezclarse con los haraganes. A los cuervos no les gusta vivir con los patos y los cisnes, y a los cisnes blancos no les gusta vivir con los cuervos. Esa es una división natural. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Tienen una lista de 5 o 6 condiciones y afirman que si se dan esas condiciones, la atmósfera es apropiada para que se produzca un lavado de cerebro. Dicen que les imponemos esas condiciones a nuestros miembros. Sí, estamos lavándoles el cerebro de lo malo a lo bueno. Esa es nuestra ocupación. Estamos lavándoles el cerebro de toda bribonería. Su cerebro está lleno de cosas sucias, consumo de carne, vida sexual ilícita, juego y apuestas. Por eso los estamos limpiando. Cheto darpana marjanam, srinavatam svakata krishna, punya shravana kirtana, hridyantosto hyabadrani. Abhadrani significa cosas malas. Las cosas sucias hay que lavarlas. No limpian sus casas, no limpian su cuarto. ¿Es eso lavado de cerebro? Si limpias muy bien tu cuarto, ¿de qué te culpan? Pero ellos son tan bribones que nos culpan a nosotros, bajo el pretexto de ¿por qué estamos limpiando esta basura? Estamos limpiando la basura y ellos protestan. Esa es la inteligencia de los que nos acusan. Pero las personas inteligentes limpian la basura. Esa es la ley de la civilización, limpiar. Y eso es lo que estamos haciendo. De acuerdo con la civilización védica, ustedes realmente son intocables. Sin embargo, vinimos a tocarlos. Entonces, lo primero es que se limpien. De acuerdo con la civilización hindú, el perro es intocable, pero él es su mejor amigo. Entonces ustedes son intocables, por eso les lavamos el cerebro. A menos que se limpien, no podrán entender a Krishna. A una persona se la conoce por sus compañías. Si duermes con un perro, comes con un perro y tu mejor amigo es un perro, ¿qué es lo que eres? Hay que lavarte, hay que fregarte.
Pero ese es su argumento, continuó Rameshwar, que el estándar estadounidense gira en torno de que uno se educa en diferentes campos como la ciencia, la música, el arte, la literatura. Este modelo de cultura y educación proviene de la idea del Renacimiento en Europa, pero en nuestro movimiento Hare Krishna nos estamos aislando de esas cosas y no leemos más que una literatura, la de Krishna. Lo que ellos dicen que es cultura, no lo es. Tan pronto uno cambia, eso significa que no es cultura. Es mano dharma, especulación mental. Sí, queremos parar su tontería. Esa es nuestra misión. Los inteligentes la han adoptado. También ustedes, adóptenla. Rameshwar planteó la objeción de que los niños conscientes de Krishna no están preparados para ir a las escuelas públicas ni a las universidades. Srila Prabhupada replicó que los estaban salvando. Pero ¿y si más adelante quieren cambiar de vida?, preguntó Rameshwar. Ellos son conscientes de Krishna desde el comienzo, contestó Prabhupada. Esa es la perfección de la vida. Son perfectos desde el comienzo mismo de sus vidas. Ustedes van a estudiar a la universidad, pero se están volviendo más incivilizados, como perros y gatos, se desnudan, tienen sexo en las calles. ¿Cuál es el valor de esa educación? Cierren todos esos colegios y universidades. Cuanto antes se detengan, mejor será para los seres humanos. Ellos dicen que si decimos que nuestros miembros son caballeros, ¿por qué van a los aeropuertos y molestan a tanta gente? No están molestando, están educando. Cuando a un ladrón se le aconseja, por favor, no robes, lo toma como una molestia. Sin embargo, es un buen consejo. Dicen que es invasión de la privacidad. Todo hombre tiene derecho a pensar como quiera. Sí, por eso tengo derecho a pensar así y a vender libros. Si no quiero escuchar tu filosofía, ¿por qué me la impones? No es una imposición, es una buena filosofía. Estamos apelando a la gente. Tómalo y te beneficiarás. Y se están beneficiando. Los que la leen se están beneficiando. ¿Y ustedes, por qué hacen propaganda con grandes letreros? Por favor, vengan y compren. ¿Por qué nos imponen su supuesta bondad? ¿Por qué lo hacen? El clima verbal iba y venía hora tras hora. Rameshwar descargó todos los argumentos en contra del movimiento de conciencia de Krishna y Srila Prabhupada los derrotaba. Prabhupada decía que los argumentos eran infantiles y tontos y criticaba sin piedad la conducta materialista de donde surgían. Mediante el Shastra y la lógica demostró que los no devotos no tenían buenas cualidades y que son menos que los animales por su falta de conciencia de Dios. Tal persona, dijo, no estaba en condiciones de criticar y además afirmó que tal crítica no hacía más que mostrar su ignorancia del verdadero propósito de la vida humana. El tren se detuvo en Manmat, Chagalón y Khandwa, como también en otros pequeños pueblos. Pero para Prabhupada y sus discípulos el día pasó rápidamente gracias a la conversación. Él estaba absorto en la defensa del movimiento de conciencia de Krishna, disfrutaba luchar en nombre del Señor Chaitanya. Hablaba, por supuesto, sobre todo para beneficio de los discípulos, pero más allá de esto, expresaba la compasión que él sentía por todos los seres y la dedicación que le había puesto al movimiento de conciencia de Krishna. Están gastando muchísimo dinero en armamento militar. No están haciendo yakya, así que ¿cómo pretenden que caigan lluvias? En cambio habrá guerras y devastación. Esta es una civilización de lo más sucia. Están descarriando a todos, matándoles el alma. El ciego guía a otro ciego. Aunque haya dificultades, tenemos que seguir con nuestra misión porque es a lo que Krishna se dedica. Que ladren los perros, no nos importa. Si seguimos siendo sinceros con Krishna, esa es nuestra victoria. El resultado externo no es tan importante. Tenemos que actuar de acuerdo con la orden de Krishna. Por supuesto, queremos ver buenos resultados, pero si no los hay, no nos importa.
Debemos ser sinceros con Krishna, hacer nuestro mejor intento sin engañarlo. Ese es nuestro deber. Como sirvientes, no debemos engañar al maestro, haya resultados o no. El devoto no se lamenta si no hay resultados. No importa. Chaitanya Mahaprabhu dice, traje a Benares el Harinam, pero son todos mayavadis. Si no lo aceptan, está bien, me lo llevaré de vuelta. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para apelar a ellos. Por favor, tómenlo. Esa es nuestra misión. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Srila Prabhupada detuvo la charla para cantar japa. Cantaba durante un rato y luego comenzaba a hablar sobre otro asunto. Rameshwar Swami siguió generando controversias. Estaba ansioso por fortalecer sus propias convicciones y su capacidad para predicar. Por eso le resultaba fundamental escuchar directamente a Srila Prabhupada. Muy a menudo, dijo Rameshwar, dirán, no es la religión lo que nos preocupa, sino el lavado de cerebro y el control mental. Cantan tantas horas al día. ¿Qué le importa?, irrumpió Prabhupada de pronto. Es mi problema. ¿Qué es lo que les preocupa? No les están dando a estos jóvenes la oportunidad de pensar si cantan durante tantas horas. Ustedes son ladrones, vienen a secuestrar. ¿Por qué debería darles una oportunidad? Esos muchachos están cantando y ustedes nos acusan de que es lavado de cerebro. Les pides que no canten. Ese es tu problema, pero no te das cuenta de que tú tienes el problema. Pero dicen que eso les quita libertad para pensar. Esa es una afirmación polémica. Ustedes quieren quitarles su libertad y aún así nos acusan a nosotros. Prabhupada decía que primero debía haber una prueba de qué se entiende por religión genuina. Nosotros decimos que la ley dada por Dios es religión y que no importa qué nombre le demos a Dios. Si decimos Krishna, eso no significa que Él no sea Dios. Entonces, antes de desafiar la conciencia de Krishna, debe haber una reunión en la que se debata y se decida qué es una religión genuina. Nosotros decimos que Dios es uno y que lo que sea que Él nos haya dado es ley, es religión. Pero los cristianos dicen que de acuerdo con la Biblia, si Dios hubiera querido que creyéramos en Krishna, nos lo habría dicho en el monte Sinaí mediante Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Eso está bien. Pero Jesucristo no explicó más porque ustedes son unos bribones. Ni siquiera pueden seguir una única instrucción. No matarás. No es un error de Jesucristo. Ustedes son tan bribones que no pueden entenderlo. Por eso no se los dijo, porque lo que sea que les ordenó, ustedes no lo cumplen. ¿Qué es lo que van a entender? Es por eso que Jesucristo dejó de hablar. También dicen que usted arruina la vida familiar. Eso está bien. Estamos entrando a la familia de Krishna. Pero si realmente son seguidores de Dios, ¿por qué destruyen las familias? ¿No deberían tener amor por todos? Uno de los mandamientos es que uno debe honrar al padre y a la madre. Prabhupada respondió que un devoto ama a su madre y a su padre, enseñándoles conciencia de Krishna. Harishauri comentó, mi madre dio testimonio de eso. Dijo que cuando yo estaba en casa era imposible vivir conmigo. Cuando me vio después de haber adoptado la conciencia de Krishna, me convertí en un buen chico. Con muchos ocurrió lo mismo, añadió Prabhupada. El padre y la madre de Hayagriva también lo dicen. Mis padres también piensan eso, dijo Rameshwar. Antes no podía relacionarme con ellos, pero ahora que soy devoto, de verdad quiero ayudarlos. Hay muchos padres y madres que lo aprecian, dijo Prabhupada. Ninguno de nuestros discípulos es irrespetuoso con sus padres. ¿Por qué? Nunca les dije que fueran irrespetuosos con ellos. En la iniciación de Brahmananda, su madre estaba allí y le dije a Brahmananda, toma el polvo de los pies de tu madre primero y luego ofréceme reverencias. Antes que nada ofreció reverencias a su madre.
Le dije, tienes una buena madre, de lo contrario, ¿cómo pudo haber tenido un hijo como tú? Siempre digo eso, nunca ordeno que les falten al respeto. Como caso particular, si los padres son demonios, deben abandonar la compañía de ambos, pero nunca les decimos que rompan con la familia. Pienso que ya agotamos todos nuestros argumentos, dijo Rameshwar. Prabhupada todavía estaba deseoso de seguir argumentando. Otro asunto es que dicen que los privamos de comida. ¿De dónde salió eso? Sí, es un argumento esgrimido por los opositores. Dicen que les permitimos comer a los devotos nada más que 2 veces al día, que no hay carne y que hay muy pocas proteínas. Eso depende de cada devoto. Si el devoto quiere comer ese tipo de alimento, no tienen derecho a forzarlo. Entonces ustedes, los opositores, están recurriendo a la fuerza. Hay personas diferentes a quienes les gustan diferentes tipos de comida. Si les gustan 2 veces al día, ¿por qué insisten con 3? Es su elección. Y que dormir 4 o 5 horas es muy poco. Sí, porque es una pérdida de tiempo, pero eso les debilita la mente. Bribones. No tienen nada que hacer y duermen. Napoleón dormía 1 o 2 horas. Era una persona muy ocupada. Ellos están muy ocupados en la conciencia de Krishna. Los grandes hombres no duermen mucho. Dormir no es más que una pérdida de tiempo. Si el devoto no duerme más es porque eso representa una señal de grandeza. Cuando Rameshwar Swami dijo que la oposición tenía psicólogos para testificar en contra nuestra, replicó, nosotros tenemos nuestros psicólogos. Después de estar con ellos toda la tarde y parte de la noche, les dijo a los devotos que descansaran. A las 10 de la noche se acostó y Hari Shauri le masajeó los pies. En realidad, concluyó, los argumentos de los opositores no son muy sólidos. Esto no es más que un plan de Krishna para darnos un poco de importancia. Esto nos hará más conocidos. Dijo que la oposición era una oportunidad para predicar, pero para tratar de manera apropiada con los casos legales y otras muestras graves de oposición, los devotos tendrían que saber cómo predicar. Tendrían que ser espiritualmente fuertes. Estaba preparando a sus hombres, hablándoles día y noche, durante las 24 horas del viaje hacia Allahabad.